Listo, apreciados estudiosos. Entonces ya ahora sí damos inicio a ya la segunda parte de cierre de nuestra sesión. Entonces, ya por común acuerdo con todos los asistentes y ya contamos con la participación de Alexis y de Kelly en este momento. ¿O Kelly otra vez se tuvo que desconectar? Ah, no, es que no la veo acá en Aquí la... estoy. Ah, ok, sí, ya. Es que no te veía, digamos, en los cuadritos de la pantalla. Pero entonces ya vamos a dar inicio a las siguientes actividades. Entonces vamos a hacer un quiz muy corto. Quienes hasta ahora se acaban de conectar, pues se apoyarán en sus compañeros. Los micrófonos van a quedar activados. Ustedes van a tener la posibilidad de hablar. Ya, digamos, es decisión de ustedes, pero se plantean, digamos, 5 preguntas básicamente. De estas 5 preguntas, entonces, algunas son de respuesta múltiple, otras son de falso y verdadero, y pues son de temas como tal que mencionamos a lo largo de esta sesión. ¿Listo? Les voy a compartir por el chat a todos ustedes el enlace, el código como tal. Me falta el enlace, esperen un segundo. Kahoot IT. Van a ingresar a través de esta página y les voy a compartir a ustedes el enlace del pin del juego. Y ahí creo que a ustedes les va a solicitar, uy, perdón lo grande, 9188-121. Con este pin, ustedes van a ingresar al juego y aquí tenemos entonces la pantalla para los participantes. Y perdón, voy a compartir otra vez para ambientar. Profe, qué pena, a mí en el chat del grupo no me aparece o no me deja ver el link. No sé si mis compañeros lo pudieron copiar y Mira, pegar. escribe simplemente en el explorador, escribe Kahoot como aparece KAHOOT.IT Sí, señora. y ahí entonces te debe aparecer una página como esta. Mira, Kahoot.it y aparece como para poner el pin del juego. Ah, ok, se está cargando. Listo, Gracias, profe. listo, vale. Bueno, a mí me dice que PIN no reconocido. Debe ser por el tiempo. Esperen un segundo, entonces voy a... que este cuadro no me deja visualizar bien. Ay, algo pasó con mi pantalla, quedó negra. Perdón un segundo. No sé qué pasó con mi pantalla. A ver. Permítanme un segundo. Vamos a verificar acá. ¿Puedes, por favor, Vamos a repetir el generar. número de... No, ya, espérame porque me dicen que no es válido de pronto porque ya lo había creado hace mucho. Entonces van a tomar este, 608-42-42. Se los voy a copiar a través del chat. Este es el pin del juego. 608-42-42. ¿Listo? Damaris ya está aquí conectada. Ustedes están viendo en la pantalla, bueno, van a estar, digamos, conectados con, en la grabación va a quedar, digamos, como la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ya estamos todos, entonces vamos a prepararnos para el juego. Estudios ambientales, se llama. Entonces vamos a iniciar. Hay unas preguntas que tienen 1 minuto y medio, otras que son de 2 minutos, o sea, van a tener suficiente. La licencia ambiental es un proceso integral porque, primero dice, el seguimiento y monitoreo
incluye dinámicas ambientales del proyecto. Se hace seguimiento y monitoreo tanto a planes como a programas aprobados. No concluye con la expedición de la licencia, o sea, no llega hasta la licencia y la última opción es todas las opciones son correctas. Tienen 2 minutos, ya en este momento tienen 92 segundos. Entonces, para que analicen, según las características de lo que definimos que era la licencia ambiental. O sea, ¿por qué se define que es un proceso integral? Hay 2 respuestas ya. Seis respuestas. Listo, bueno, tuvimos tiempo suficiente. Listo. La respuesta correcta es todas las opciones son correctas y felicitaciones, todos tuvieron el puntaje correcto. Listo. Siguiente pregunta. El diagnóstico ambiental de alternativas y la licencia ambiental tienen diferentes propósitos y alcances, pero, bueno, aquí aparecen desordenadas, pero A, manejan la misma estructura. B, ambos reconocen las características ambientales de la zona del proyecto. C, ambos describen las características técnicas del proyecto. D, las opciones B y C son correctas. Entonces, analicen la pregunta según esas características que vimos de esos dos estudios ambientales para elegir la respuesta correcta. A ver, tenemos 2, diagnóstico ambiental de alternativas y licencia ambiental. Dice, tienen diferentes propósitos y alcances, pero ¿estas manejan la misma estructura? ¿Sí manejarán la misma estructura? ¿Ambas reconocerán las características ambientales de la zona del proyecto? ¿Ambas describen las características técnicas del proyecto? O quizá la respuesta correcta es las opciones B y C, o sea, ambas reconocen las características ambientales de la zona del proyecto y de las características técnicas del proyecto. Ya tenemos una respuesta, 2 respuestas. Tres respuestas. 5. Falta 1. ¿Alguien se va a quedar? 6 respuestas. Bueno, en último momento. Listo. Aquí creo que no alcanza a tomar la respuesta de una de las personas. Alexis, ¿no alcanzaste a responder? Quizá. Listo. Diagnóstico ambiental de alternativas. Este estudio establece el área de influencia del proyecto. La respuesta es ¿verdadera o falsa? Para esta, como es tan sencilla, tiene minuto y medio, nada más. Así que no nos confiemos del tiempo. Tenemos 3 respuestas. Listo, ya tenemos las 6 respuestas. Ya nos toca esperar, listo. Y la respuesta es falso. Ok, la respuesta correcta es falso. Muy bien. Listo. Ahora, ¿verdadero o falso? La viabilidad del proyecto es definida por la autoridad ambiental con el diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Verdadero o falso?
Una respuesta. Listo. Siete respuestas, entonces indican que es, dice que es verdadero, pero es falso. Recordemos que la viabilidad como tal para el proyecto se da con el diagnóstico, con el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, como se los había mencionado en la sesión. Ahora, la jerarquía de las medidas de manejo ambiental de un proyecto deben ser, ¿cuál es la jerarquía, el orden? Mitigar, corregir, prevenir, mitigar, prevenir, compensar, mitigar, corregir, compensar, corregir, mitigar, prevenir o prevenir, mitigar, corregir, compensar. ¿Por cuáles debemos empezar y cuáles son, digamos, como las últimas que se deben tomar? 4 respuestas. Listo. Ya nos tenemos que esperar el tiempo. Listo, la respuesta correcta. Todos respondieron correctamente. Prevenir, mitigar, corregir y compensar. Bueno, entonces ya aquí tenemos que en primer lugar con el puntaje mayor fue Damaris específicamente y volver al podio. Vamos a volver al podio. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué siguiente? No. Seguido de Diana Plata y luego John. Entonces ya según estos puntajes, digamos aquí, bueno, vamos a ver. Ay. Ay, bueno, aquí vemos entonces, digamos, los asistentes como tal y ya entonces pues hemos terminado, digamos, el quiz como tal. Básicamente el tiempo como tal, la calificación se da específicamente por, digamos, como el tiempo como tal en el que respondieron, pero pues ya entonces tenemos, digamos, esta nota. No me había dado cuenta, esto no me muestra sino solo los resultados como tal desde el podio. Sé que es una pregunta, todos la tuvieron, digamos, mal, que fue específicamente la del diagnóstico ambiental de alternativas, pero entonces digamos que la calificación como tal para todos en pues sería básicamente 5 como tal para quienes estén en el primer podio y voy a restar una diferencia para quienes de pronto quedaron debajo, o sea, digamos, vamos a dejar 4 7 solo como diferente, porque pues no tengo, digamos, la información como tal de específicamente de los puntajes y los tiempos, por lo que no me lo genera, o voy a ver si lo genera aquí. Pero bueno, ¿estuvo fácil o difícil, apreciados estudiosos? Pues, profe, estuvo fácil, pero esa última pregunta ahí sí nos corchó a todos. ¿Cuál última? Espérame. La, ¿La de la la de jerarquía? la, no, La la de la penúltima. la penúltima, perdón, La de la viabilidad. La penúltima. Y Más pero si corto. ustedes recuerdan, sí, es que en esa todos fallaron, pero si ustedes recuerdan, yo les decía, en el diagnóstico ambiental de alternativas se analizan, digamos, las alternativas para poder presentar el proyecto, pero con el plan de manejo ambiental, perdón, con el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental es cuando ya precisamente se puede dar, digamos, la autoridad ambiental da la viabilidad a que sí se puede desarrollar el proyecto en ese lugar específicamente y con las medidas como tal que se adoptan. ¿Sí? Entonces, muestra a ver dónde lo tengo. Vamos a buscar aquí en la presentación. Listo, muy bueno. Entonces, por eso digamos es que yo les hice mucho énfasis en ese, cuando pasamos a diagnóstico ambiental de alternativas. Listo. Ah, miren, aquí está. Aquí porque, porque volvieron a responder. Bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar, digamos, este quiz. Y listo. Entonces ahora, apreciados estudiosos, vamos a pasar
a la información del taller. El taller como tal se los voy a compartir a través del chat, pero primero vamos a, digamos, a socializarlo. Ya les estoy compartiendo aquí el archivo. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal de este taller? Identificar los componentes de los estudios ambientales y su importancia. Y para esto, entonces, ustedes van a desarrollar los puntos descritos a continuación. Primero, el equipo de trabajo es de 2 personas, pero recordemos que somos 7. Entonces, no sé, digamos, si hay posibilidad de que algún equipo, algún grupo de trabajo sea de a 3 personas, para que Damaris pues no tenga que estar sola. ¿Cómo van a conformar los equipos? No, pero Damaris en otro grupo está con nosotros, no sé si... Kelly, perdóname, pero es que no te escucho bien. ¿Puedes acercarte más al micrófono? Aquí con esto, que Damaris está en otro grupo con nosotros. Ah, ok. Diana, Damaris y Kelly están en el mismo grupo. Sí, señora. Exacto. Listo, vale, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Primero, van a construir una tabla comparativa donde van a relacionar el contenido mínimo que debe tener un estudio ambiental para un proyecto que requiere licencia ambiental, ¿sí? Posteriormente, van a identificar aquellos elementos que son exclusivos de un solo estudio ambiental, pues no se solicitan los otros, subrayándolo en color amarillo. Entonces, ustedes, ¿qué documento o qué información podrían tener como referencia para desarrollar este punto específicamente? Un documento que he hablado a lo largo de toda la sesión de él. ¿Quién dijo yo? Profe, ¿el del decreto 2041 de 2014? ¿O el de la...? No, los elementos como El tal del... para el estudio en la metodología. ¿Sí? En la metodología para elaborar presentación de estudios ambientales. ¿El diagnóstico ambiental? No sé. No, esperen, en la metodología, recordemos que, ¿se acuerdan que yo les hablaba que hay 2 términos, digamos, las fuentes o los lineamientos, donde encontramos esos lineamientos para presentar precisamente, para elaborar un estudio ambiental? Entonces, partimos, digamos, del decreto porque ahí nosotros encontramos expuestos los diferentes, digamos, las actividades que son objeto de licencia, pero en el documento como tal, en la metodología, ustedes van a encontrar específicamente qué temas deben incorporar estos estudios. ¿Sí? El contenido mínimo que debe tener ese estudio ambiental. ¿Qué requiere la licencia ambiental? ¿Qué requiere el diagnóstico ambiental de alternativas? ¿Qué requiere licencia ambiental? ¿Y qué requiere el plan de manejo ambiental? ¿Sí? Entonces, ustedes van a, digamos, a estructurarlo en una tabla de esta forma. Voy a proyectar, a ver, vamos a proyectar aquí. Voy a proyectar la página. ¿La del Ministerio de Ambiente y Desarrollo? Exacto. Recordemos que acá tenemos una estructura específica. La idea es que analicemos cada una de digamos, de los requisitos de información que piden acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, especificaciones técnicas para el diagnóstico ambiental de alternativas, ¿sí? Entonces, primero, solicita la descripción del proyecto. Siguiente, solicita el área de estudio. ¿Se acuerdan de la diferencia, por ejemplo, de área de estudio? En el otro sería el área de la determinación del área de influencia.
Tercero, la participación, socialización de las comunidades. Tiene unos requisitos ahí puntuales. Luego pide la caracterización del área de estudio. Entonces pide, digamos, la caracterización de estos componentes para el medio abiótico, para el medio biótico, biótico y socioeconómico. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente una tabla comparativa para identificar cuáles son esos elementos que son totalmente diferentes y cuáles son esos elementos que puedan ser similares. Obviamente la precisión como tal, digamos, en el diagnóstico ambiental de alternativas va a ser menor, pero hay unos elementos que tiene este estudio que no los tiene el estudio de impacto ambiental. Aquí miren que tenemos el siguiente numeral, especificaciones técnicas del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental. Entonces aquí me dice, el estudio de impacto ambiental tiene estos elementos, ¿sí? Hay unos elementos que son parecidos, hay otros que no los tiene, ¿sí? Y ya entonces ustedes, digamos, la evaluación ambiental y ya entonces aquí los planes y programas, esto, digamos, aquí está especificado qué es lo que requiere, digamos, el plan de manejo ambiental. ¿Sí? Miren que a estos solicitan estos otros planes y programas que eran los que, que les había mencionado. Entonces vamos a hacer esa tabla comparativa para poder reconocer, digamos, cómo es ese alcance de la información como tal en cuanto a esas especificaciones de contenido como tal que solicitan estos estudios ambientales. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Lo que hay que subrayar en amarillo es lo que está en uno y en los otros no. Exacto, por ejemplo, si en uno se tiene zonificación ambiental, pero no está en ninguno de los otros, pues entonces digamos que se plantea, se señala en amarillo, ¿listo? Igual Listo, como sí. es para desarrollo aquí en clase, pues ustedes me van preguntando y vamos vamos resolviendo. Ahora, segundo, por cada uno de los medios, o sea, por el medio biótico, abiótico y socioeconómico, van a seleccionar 3 componentes ambientales sobre los cuales identificarán al menos 2 estudios técnicos que deben realizarse por cada componente ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes van a hacer, digamos, una tabla como esta, que va a tener medio abiótico, medio biótico y socioeconómico. Y frente a eso, entonces van a seleccionar 3 componentes ambientales. Entonces, 3 por abiótico, 3 por biótico y 3 por socioeconómico. 3 componentes de esos que ustedes identifican acá. Entonces, miren, acá digamos de estos, medio abiótico, geológico, geomorfológico, hidrológico, todos serían estos. Entonces, deben escoger al menos 3 de cada uno. Pues en el biótico, pues sí serían, digamos, los 3. ¿Listo? Y frente a cada uno de esos componentes, ustedes van a identificar estudios técnicos o análisis de información que se soportan, digamos, que soportan la descripción o caracterización de ese componente. Entonces voy a dejarles acá resaltados. Son 3 componentes ambientales por cada uno de estos y en estos van a identificar al menos 2 estudios técnicos que se deben realizar para atender ese componente o para describir ese componente ambiental. Les pongo un ejemplo. En el medio abiótico está el hidrológico. Si lo revisamos aquí en el material de estudio, entonces caracterización del medio abiótico está el hidrológico. Voy a entrar, digamos que no ustedes pueden elegir analizar esto desde el diagnóstico ambiental de alternativas o desde el estudio de impacto ambiental. Lo importante es reconocer, digamos, la importancia del tipo de información y, digamos, de los estudios que se requieren para, digamos, para poder caracterizar, digamos, ese componente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se necesita para el componente hidrológico, se necesita recolectar datos hidroclimáticos disponibles, digamos, de la red del IDEAM u otras redes que sean regionales, hidrometeorológicas, y la escala temporal de datos debe ser al menos mensual, o sea, deben ser datos mensuales y el tiempo como tal, la información debe ser de análisis debe ser de 10 años. Digamos, otro estudio que se hace, el análisis temporal y espacial de las variables climáticas referidas a. Entonces tiene que estimar precipitación media anual y mensual, temperatura media máxima mínima mensual y anual y otras estimadas a partir de estas variables como la evapotranspiración potencial real y mensual. Real anual y mensual. Entonces, esto, digamos, son esos análisis, digamos, esos estudios como tal que yo debo hacer de cada uno de estos componentes. Entonces, vamos a reconocer qué tipos de estudios, entonces, al menos 2
por cada componente, y recordemos que entonces son 3 componentes ambientales por cada medio. ¿Listo? Entonces tenemos 3. Digamos, tenemos entonces 3 por cada, para estos 3 componentes, digamos, por cada medio, entonces van a hacer esta identificación. ¿Sí queda claro cómo pueden encontrar esa información? Disculpa, profe, es que tuve que atender una llamada que demoró alrededor de 10 minutos y me desconecté hace 10 minutos hasta ahorita. Vale, listo, Alexis. Entonces, mira, estamos socializando el taller. El primer punto, que ya entonces con tu compañero tú estás trabajando, es Con con Andrés. Andrés. Está bien. Entonces, Andrés Tapia, sí. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Primero una tabla comparativa donde van a identificar ese contenido mínimo que debe presentarse desde para el estudio de diagnóstico ambiental de alternativas, para la licencia ambiental y el contenido mínimo que debe presentar un plan de manejo ambiental. Luego, entonces, por cada uno de esos medios, ahora, por cada uno de los medios como tal ambientales, ustedes van a identificar 3 componentes ambientales sobre los cuales se identificarán al menos 2 estudios técnicos que deben realizarse. Entonces, medios tenemos abiótico, biótico y socioeconómico. Entonces, acá tenemos que un componente, digamos, de los componentes del medio abiótico, ustedes pueden elegir, van a hacer la elección de 3 componentes. Entonces, si miramos todo es basado en la metodología de estudios ambientales, para la elaboración de estudios ambientales. Entonces, si yo estoy analizando, como les digo, pueden tomar, digamos, la referencia desde un diagnóstico ambiental de alternativas o desde el estudio de impacto ambiental. ¿Qué me interesa? Que ustedes vean el nivel de información como tal a la cual se debe acceder para ese proceso de evaluación ambiental. Entonces, digamos, en el medio abiótico tenemos estos componentes, entonces quizá yo elijo hidrológico y paisaje y atmosférico, ¿sí? En el medio biótico tenemos en este caso 3, digamos, o en el medio socioeconómico, entonces, por ejemplo, tenemos otros para elegir. Estos varían un poco de acuerdo al tipo de documento que estamos analizando, pero tienen la libertad de escoger cualquiera. Si yo me dirijo, digamos, a alguno de esos, digamos, al medio biótico, ecosistemas terrestres, entonces, dentro del plan de manejo ambiental, dentro del estudio de impacto ambiental. ¿Perdona? ¿Alguien iba a hacer una intervención? ¿No? Si yo me dirijo, por ejemplo, a ecosistemas terrestres, específicamente, miren que acá se debe elaborar un mapa de ecosistemas. Entonces, ustedes van a identificar al menos 2 estudios o información que se requiera para describir ese componente, ¿sí? Entonces, tenemos 3 componentes por medio y por cada uno de estos componentes vamos a identificar 2 estudios técnicos o análisis de información como tal que se requiera. ¿Listo? En el siguiente punto, bueno, hasta aquí sí queda claro este punto, que no mencionaron nada al respecto. Profe, ¿puedes dar un ejemplo del primer punto? A mí Del no me es primer muy punto, claro. Sí, por favor. mira, No me es muy claro. básicamente es tomar la tabla de contenido de esto. Básicamente es eso. Mira, esperen un segundo, voy a la tabla de contenido. Miren, ustedes van a definir, digamos, diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Qué se solicita acá? Entonces, primero, la descripción del proyecto. Es prácticamente hacer el análisis de la tabla de contenido, pero de forma comparativa. ¿Sí? ¿Qué es lo segundo que solicita? Área de estudio. Entonces, aquí lo que se describe es el área de estudio. Y así, entonces, ustedes van identificando, hay unos elementos como tal que es de participación. Copiémoslo más bien para que sea más rápido. Listo. Y así ustedes despliegan, digamos, esos elementos como tal que se solicitan acá. Aquí de pronto, entonces, para la caracterización del área de estudio, pues sí tienen que ser un poco más descriptivos, ¿no? Para mencionar, digamos, estos elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esa comparación. Entonces, si ya después pasamos a
específicamente a la licencia, el estudio de impacto ambiental y al plan de manejo ambiental, entonces vamos a ver, como yo les dije, este es un solo paquete, porque dentro del estudio de impacto ambiental, pues está el contenido y la jerarquía del plan de manejo ambiental. Pero entonces aquí, ¿qué se solicita? Miren, descripción del proyecto. En ambos hay que describir las actividades, ¿sí? Digamos que en qué consiste el proyecto. Y aquí, ¿qué tenemos como diferencia? El área de influencia. ¿Sí? Aquí tenemos la primera diferencia en estos dos estudios, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese análisis comparativo precisamente de qué hay en uno y qué no hay en otro. Entonces, por ejemplo, estas son las que yo digo que pues serían, digamos, el área de estudio, por ejemplo, sería, digamos, un elemento diferente porque en el área de estudio como tal no se menciona en el plan de manejo ambiental ni en la licencia ambiental, ¿sí? Por eso se subrayaría con color amarillo. Si es más claro qué es lo que vamos a hacer, básicamente es basarnos, soportarnos en esta tabla de contenido de los lineamientos de este manual, ¿sí? Sí, señora, gracias. Listo, vale. Entonces ya sabemos cómo hacer este punto. Ahora, en la siguiente imagen, entonces, resume algunos lineamientos a considerar para el proceso de definición del área de influencia. Vamos a retomar, digamos, lo que significaba hacer la descripción del área de influencia desde nuestra primera clase, ¿sí? Porque digamos que para hacer la definición del área de influencia, sabemos ahora que se hace por componentes o por medios específicamente, y lo que busca es identificar, digamos, como los impactos muy acertados en relación, digamos, a hasta dónde, digamos, se dan el alcance de esos impactos por componentes, y pues eso se hace con un propósito específico, que es lo que vamos a analizar. Entonces, aquí hay algunos lineamientos como las etapas como tal que deben desarrollarse, ¿sí? Esto se elabora a partir de la metodología de estudios ambientales, y digamos que también se incorpora, no sé si recuerdan ese material, ese recurso de la primera sesión, que era la metodología, digamos, para hacer la descripción e identificación del área de influencia. Entonces, basado en eso se hace esta información. Aquí entonces van a analizar esta información y van a dar respuesta a esto. A partir de su análisis y con el apoyo de fuentes de consulta, las fuentes de consulta van a ser estos dos documentos, pero quiero que se centren principalmente en este. Aquí en las referencias les indico, miren, guía para la definición e identificación de delimitación del área de influencia. Entonces ustedes pueden tomar, digamos, este documento, este enlace, y aquí está la guía. Y en esta guía, digamos, hay una información concreta cuando se habla de estas etapas, de estos pasos, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes identificar. Esta es la respuesta que van a dar. ¿Qué beneficios tiene la identificación y delimitación del área de influencia por componentes ambientales, y si tiene alguna relación con la gestión ambiental del proyecto? ¿Sí? Entonces aquí vamos a verificar, digamos, vamos a ubicar en este documento. Ay, se me perdió la tabla de contenido. Precisamente, digamos, cuando se hacen esa explicación, digamos, de la definición, la identificación de esos medios, esa explicación general de estas etapas que yo les planteo acá, ustedes van a identificar unas características y van a dar entonces respuesta a esta pregunta. Van a analizar entonces esa información. Ahora, el cuarto punto, de acuerdo con el contenido mínimo de un plan de manejo ambiental, analice las 3 fichas de manejo ambiental que se entregan junto con este taller e identifique si existen elementos que hace falta por incorporar o que no se exijan, pero que sean útiles para el propósito de este instrumento ambiental. Entonces, como el ejercicio más o menos que yo hice donde les mostré unas fichas de manejo ambiental, hay unas que tenían unos elementos, hay otras que no, vamos a recordar precisamente cuáles son. Perdón. Vamos a recordar cuáles son esos elementos mínimos que debe tener el plan de manejo ambiental, que ustedes los encuentran, digamos, perdón, los programas de manejo ambiental, ¿sí? Y frente a esos elementos mínimos que tienen estos, pues ustedes van a identificar si hay elementos que quizá, pues que no estén ahí y que se solicitan,
o quizá digamos que no se especifique que se solicitan, pero sí aparecen ahí, pero pues digamos que si se proponen quizás sean útiles como parte del propósito de perdón, aquí es programa de manejo ambiental, de este instrumento. ¿Sí queda clara, digamos, este desarrollo? Yo les voy a entregar a ustedes 3 fichas. Esperen un segundito. Ficha 1, les voy a entregar esta ficha que es Programa Control de Moscas y Roedores. Básicamente es analizar la estructura. Entonces, ustedes, a la luz de lo que dice la metodología, digamos, de la metodología de estudios ambientales en relación a los programas ambientales, que son estos puntos como tal, ustedes van a decir si le hace falta algo a esta, o si tiene algo que quizá no esté contemplado, digamos, acá. Sí, básicamente es eso. Y entonces vamos a ver esta otra ficha, la ficha 2, que es la de manejo de residuos de una actividad minera, ¿sí? Y la ficha 3, que es, digamos, este de un manejo de lixiviados en un monorrelleno. Estas 3 fichas ya adelantamos parte de esa identificación a lo largo de la sesión, pero entonces ustedes lo van a cruzar o identificar específicamente con el contenido mínimo de estos programas. ¿Listo? ¿Hay preguntas sobre este punto? O sea, profe, por cada ficha se pone, se hace el análisis de lo que falte o no, o de lo que, ¿sí? Exacto, Por cada Damaris, ficha que usted nos da. exacto. Ustedes van a tener, digamos, esta información base de contenido mínimo de los programas. Esto aparece en la metodología, ¿sí? Si quieren, digamos, yo les comparto, digamos, esta descripción. ¿Saben que se los voy a poner para que sea más fácil, se los voy a poner específicamente en el taller? Digamos que aquí, este es el contenido mínimo de los programas, ¿listo? Y según eso, vamos a hacer el ejercicio como cuando yo les mostré esos ejemplos de fichas de manejo ambiental, que algunos tenían unos elementos que otros no, ¿sí? Se relacionan, digamos, obras o propuestas a implementar o no se relacionan. Se identifican, todas identifican el tipo de medida, digamos, si se relaciona. Entonces, si quieren, pueden hacerlo, digamos, para que sea fácil. Ustedes pueden hacer, digamos, a modo de matriz. Podemos plantearlo así como para que sea más fácil. Entonces, vamos a hacer una matriz, digamos que va a analizar ficha 1, ficha 2, ficha 3. Entonces, aquí vamos a dejar ficha 1, ficha 2, ficha 3, si les parece bien, como para que sea más fácil ese análisis. Y aquí vamos a poner ese contenido mínimo. Entonces, contenido. Entonces, contenido 2, el contenido 3, contenido 4 y así, digamos, frente a estos. Y ustedes van a decir acá si lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, si lo tiene. ¿Sí? ¿Les parece más fácil, digamos, más claro así? Sí, total. Y Sí, acá, total, profe. entonces, existen, bueno, y acá podemos dejar uno que sea otros elementos. O sea, los que no están, digamos, dentro de estos requisitos, pero que quizás sí. Entonces, digamos que acá, no sé, compara actividades, fuentes generadoras del impacto, por ejemplo. ¿Sí queda entonces más claro así? Sí, señora. El último punto, apreciados, bueno, aquí ya eliminamos esto. El último punto, apreciados estudiosos, es que leamos ese componente participativo que está en la metodología y describan ustedes cómo se da ese componente en sus propias palabras, algo muy breve, ¿sí? Cómo se da ese componente participativo en el diagnóstico ambiental de alternativas y en el estudio de impacto ambiental. Para eso, entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Por eso yo les digo, el referente para ustedes es esta metodología, ¿sí? Entonces ustedes van a revisar, por ejemplo, en el diagnóstico ambiental de alternativas, van a hacer el análisis como tal de este numeral, ¿dónde está? Se me perdió, participación y socialización de las comunidades. Entonces, en el número 57, ustedes van a leer específicamente qué describen acá, ¿sí?
y van entonces a hacer, digamos, una breve, o sea, es como que yo les preguntara, o sea, no tiene que ser extenso, no es transcribir, sino que ustedes me cuenten brevemente cómo se hace, ¿sí? En sus palabras, ¿sí? Entonces, digamos, un estudioso, pues si quiere toma el del estudio de impacto ambiental, otro toma, digamos, el del diagnóstico ambiental de alternativas y en un párrafo, entonces, describen esto. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Apreciados estudiosos. Sí, señora. Sí, señora. Vale. Listo. El tiempo como tal del desarrollo entonces es el tiempo que nos resta ahora de esta sesión y recomendaciones, soportar el análisis de su ejercicio de fuentes confiables que sean presentadas conforme a los lineamientos de APA. Pues las referencias básicas son estas y ustedes incluyen una referencia más, pero entonces la recomendación, apreciados estudiosos, es que ustedes indiquen la fuente específicamente, digamos, de cuando ustedes están haciendo, digamos, el análisis y citen la fuente como tal a partir de la cual ustedes están haciendo ese análisis de la información. ¿Listo? Entonces, ya en este momento les voy a compartir este taller a través del chat y les voy a compartir digamos, específicamente las fichas para desarrollar la actividad. Ustedes desean que les comparta, ay, perdón, un segundo, aquí voy a adjuntarles el archivo. Profe, qué pena Dime, Andrés. interrumpirla. Bueno, para informarle que ya me retiro. Vale, listo. Entonces, yo creería que el taller como tal podríamos dejarlo para entrega el día jueves. ¿Sí estaría bien entonces? Sí, señora. Entonces, conociendo la actividad, quienes quieran entregarlo el día de hoy lo entregan hoy o el plazo sería entonces hasta el jueves. Voy a enviarles entonces los archivos y bueno, muchas gracias Andrés por tu participación en la sesión. Bueno, profe, que pase buen día. Hasta luego. Vale. Ay, ¿qué pasa? No puedo juntar acá. Permítanme un segundo. Primero voy a adjuntarles las 3 fichas de manejo y ustedes me confirman si pueden descargarlas. No sé por qué no me está dejando. Necesitaba unas cositas Cuéntame, Manuel. para ver si usted nos puede compartir la grabación de las clases. Es que como he estado de manera intermitente hay unas cosas que no me quedan claras. Manuel, claro que sí. Y de hecho, mira, hay o sea, la grabación como tal, todas las grabaciones quedan publicadas en el aula. No sé si ustedes se dieron cuenta que quedó publicada en el aula todas las sesiones que desarrollamos la clase anterior. O sea, por ejemplo, aquí está la sesión 1 y aquí aparece, digamos, las sesiones que desarrollamos. Lo que puedo hacer es, si les parece, les comparto la presentación para que ustedes tengan de referencia. ¿Sí? Sí, señora, por favor. Listo. Vamos a hacer una cosa porque no sé por qué no me está dejando adjuntar por Teams. Les voy a enviar a ustedes los archivos a través de Canvas, entonces, Sí, señora. para que sea más fácil y se los envío entonces a todos ustedes. Listo, entonces material, taller. Igual digamos que ustedes pueden ir dividiéndose el trabajo, uno va haciendo digamos una parte comparativa del diagnóstico ambiental de alternativas, otros van haciendo precisamente el otro componente y ya entonces ustedes pues van integrando la información para que sea más fácil. Es cierto que aquí me toca uno por uno adjuntar los archivos. Listo. Adjunto entonces las fichas. Voy a cerrar un momento este archivo para adjuntarlo, el del taller. Y en todo caso, pues lo dejo también publicado
en el aula. Listo. En un momentico voy a convertir la presentación a PDF y en un momentico se las envío también a través de este medio. Listo. A ver, entonces aquí tengo a Jorge, Alexis, Damaris, Diana, Kelly, Manuel y John Jairo. Listo, estamos todos, ¿cierto? Listo, ya acabo de enviarlo. Ustedes, por favor, verifican. Y me confirman, por favor, si tienen la actividad. ¿Ustedes quieren que creemos sala nuevamente para que trabajen independiente o no? Sí, profe. Ya nos llegó el material, profe. Listo, entonces vayan descargándolo y mientras tanto yo voy creando las salas. Listo, en la sala 1, entonces voy a ir asignándolos. ¿Me recuerdan? Manuel está con John Jairo, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces ustedes quedan en la sala 1. Ay, me quedó fue asignar a la sala 1. Listo. Damaris, Diana, Kelly se tuvo que desconectar por lo visto, ¿cierto? Entonces quedan Sí, señora. asignadas a la sala 2. Y bueno, Alexis, ¿tú quedas en la sala 3 solo? Porque aquí me queda... ¿Quién se iba de viaje? Sí, ¿cierto? ¿Quién se iba? O sea, ¿quién? Sí, Andrés. Andrés se fue de Ok, viaje. pero entonces Alexis es de sala 3, ¿cierto? Listo. Ya entonces envío a Alexis a la sala 3 y cada uno queda entonces en su sala. Y voy a estar pasando entonces nuevamente para atender las consultas y en un momento les envío la presentación. ¿Listo? Nos vemos entonces en Listo, unos momentos, señora. apreciados estudiosos. Gracias, profe. Vale, ya creo que ya están todos, ya pueden migrar a las salas. Diana, ¿tú puedes pasar a la sala o no puedes iniciar salas? No, señora. Listo. No veo. Aquí ya me parece que se están cargando. Pero tal vez no han cargado. Es que abrió primero la 3. Están demoradas, pero ya.